Kerem Bürsin revela por qué Ande es su mayor alegría y agárrense, nadie se lo esperaba. Ojo a esto, que la cosa se pone interesante. Acabamos de enterarnos de algo que Kerem Bürsin ha dicho sobre Andercel, de verdad, te va a volar la cabeza. No es lo típico que uno esperaría, ¿sabes? Olvídate de frases hechas de la mujer de mi vida o mi inspiración. Esto va por otro lado y es mucho más profundo. Lo que él ha soltado es que Ande es su mayor alegría. Y no lo ha dicho de cualquier manera. Lo ha explicado con un detalle que sinceramente, yo creo que nos da una pista enorme de la relación que tienen, o que tuvieron, porque ya sabemos que ellos son un vaivén constante. Para ser honestos, siempre pensamos que su alegría venía de la fama, del éxito, de los proyectos que hacen juntos. Pero él ha dicho que no, que la alegría que ella le da es por algo mucho más personal. Según Kerem, Ande tiene una forma de ver la vida, una perspectiva única, que lo renueva a él. Él mismo ha confesado que a veces se pierde en el estrés del día a día, en las presiones de ser una figura pública. Y es ahí donde Ande, según él, entra en juego. Ella tiene esa chispa, esa capacidad de relativizar las cosas, de encontrar el lado positivo incluso en los momentos difíciles. Él dice que ella le recuerda lo importante de verdad, lo que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo. ¡Guau! Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem está reconociendo públicamente que Ande no es solo una compañera de profesión o una expareja mediática. La está viendo como alguien que le aporta algo vital a su persona, a su crecimiento. Y eso, amigos, es un nivel de conexión bastante superior a lo que solemos ver en el mundo de las celebridades. Muchos dicen que su relación fue solo una fachada para las cámaras, pero si Kerem dice esto ahora, después de todo, yo sospecho que hay algo más real ahí de lo que se nos quiso vender. Piensen en esto, en este mundillo donde todo es tan superficial y donde cada movimiento se analiza, que un actor de su calibre diga que una persona le da su mayor alegría por su forma de ser, eso es oro puro. No es por su belleza, no es por su talento actoral, que también lo tiene, sino por su esencia, por su manera de contagiarle esa positividad. Y aquí es donde entra la parte que nadie se esperaba. Si te fijas en las redes sociales, siempre se habla de ellos en términos de volverán a estar juntos o de las fotos que suben. Pero Kerem ha ido más allá. Ha desvelado una faceta de Ande que imagino, solo él ha podido ver en su máxima expresión. Esa es la parte que me intriga a mí. ¿Realmente él se sentía así mientras estaban juntos, o es una reflexión que ha tenido tiempo después de la ruptura? Para ser sinceros, yo creo que hay mucha verdad en lo que dice. El estrés de ser famoso es brutal, y tener a alguien que te ancle, que te recuerde la vida real, es un tesoro. Y si esa persona encima es Andercel, con esa personalidad tan carismática que tiene, pues se entiende perfectamente. Él la admira por cómo es, por cómo ve el mundo. Y yo me pregunto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación de Kerem es un guiño a Ande, o simplemente una reflexión personal sobre lo que ella le aportó?